Bienvenidos, expresionantes. Bueno, yo soy Charlie. Yo soy Marín. Y juntos somos Los expresionantes. Y bueno, ahora ya estamos de vuelta en un nuevo formato de podcast. Y como se pueden dar cuenta, hay más producción. Sí. Y bueno, creo que es un buen momento para retomar el podcast. Sí. Para quienes ya estaban siguiéndonos, les agradecemos mucho la paciencia que nos han tenido, ¿no? el apoyo. Y bueno, ¿te parece si entramos al tema de lleno? Órale, pero ¿qué vamos a hablar hoy, Charlie? Fíjate que el tema de hoy es algo bastante introspectivo, por así decirlo. Por un lado queríamos hablar de los comienzos, porque ya saben, este es como el comienzo nuevo del podcast, nos estamos reinventando, ya tenemos más producción, estamos haciendo todo como debería de ser. Pero nos dimos cuenta de que si a algo le tenemos mucho miedo, en general, es a comenzar a hacer cosas. ¿O tú qué opinas? Sí, por supuesto, sí. Y creo que ya vamos a entrar en tema con este, que es importante, porque cuando inició el podcast, cuando empezamos a iniciar este podcast, dijimos, ¿cuál va a ser el tema? Uno que atraiga otra vez a la gente y decidimos, pues, el comienzo. Que no es difícil. Digo, no es fácil comenzar, no es fácil comenzar. Sí, justamente, bueno, les vamos a traer como diferentes comienzos. Diferentes comienzos que son bastante complicados, que nosotros pensamos que han sido las partes más difíciles que hemos llegado a adaptar en nuestra vida y que seguramente con alguno de ellos se sientan identificados ustedes. Ok, y bueno, ¿te parece si tú comienzas? Ahora, yo comienzo. Mi comienzo, ahora sí que de comenzar, es la universidad. Ok, y no solamente de la universidad, sino hablo de todo el académico, desde el kinder, primaria, secundaria, prepa y hasta la universidad. Ajá. Creo que es difícil comenzar en el kinder, pues todavía tienes a tus papás, ¿no? Te van a dejar, pero después dices, ay, ¿y mis papás dónde están, no? Y tú tratas de estar ahí, aprovechando esas oportunidades. Y es lo mismo cuando entras a la primaria, igual un comienzo diferente, porque sí, todavía tienes a tus papás, pero como que ya vas, ya te estás acostumbrando a... Sí, estás tomando como independencia, comienzo, ¿no? Sí, es un poco eso. Ajá. En la secundaria, ¿qué ibas a decir? No, síguele. En la secundaria como que ya empezó ya no dependo de mis papás, bueno, sí, pero ya no quiero que me vayan a dejar a la escuela, ya hago mis propias cosas. Y en la prepa ya tienes esa madurez y dices, no, pues esta vez yo me tengo que levantar, hacerme mi desayuno, cambiarme mi ropa y otra vez ir a la escuela. Y así hasta la universidad, que igual en la universidad es otro pensamiento de que ya me estoy pagando mi universidad, ya ahora algunos ya están trabajando, o todavía depende de sus papás, depende. Sí. Y es aquí donde uno se pregunta así de, ¿y por qué lo hago, no? ¿Por qué siempre doy ese primer paso en las mañanas, no? Porque hasta para despertarse tienes que tener esa mentalidad así de que, o luego te llegan esos pensamientos de, ay, no, qué flojera y no quiero ir, pero tienes que ir porque si no, ¿cómo? Es una responsabilidad. ¿Qué vas a hacer? Sí, exactamente. Y también esta parte de, o sea, pues si lo enfocas de ese modo, también puedes decir que cada día tiene su parte de su comienzo, pero al final de cuentas tú también tienes que decidir querer comenzar durante ese día. Sí. Y además, como mencionas, en cada etapa existen diferentes comienzos que te pueden llegar a atemorizar. Por ejemplo, el más reciente que hemos experimentado y que hemos escuchado incluso, es el de mudarse solo y comenzar a vivir solo, mantenerse igual en una parte que está lejana de tus papás. Tal vez te llegan a apoyar de vez en cuando, pero ya tienes este momento de independencia. Y pues vaya, que es un comienzo, podría decirse un arranque de vida incluso. Sí. Y y que también es algo que a muchas personas les sigue aterrando y también por eso se llegan a encasillar mucho en quedarse en el mismo lugar donde están. Sí, bueno, eso que dices de que se encasillen, yo creo que durante todas esas etapas a lo mejor es como que se van acostumbrando, ¿no? Y dices, pues ya comencé de nuevo, ¿cuál es el problema, no? ¿Cuál es ese miedo de empezar de nuevo si ya lo he hecho durante esas etapas? Sí, y por ejemplo, bueno, durante estas etapas, de manera muy específica, en nuestro caso, que estamos estudiando comunicación, nos enfrentamos a un miedo que seguramente a muchos de ustedes también les ha llegado a pasar, que es y déjate lo leo, porque de hecho tiene este término, glosofobia. ¿Sabes qué es? No, a ver, ilústrame. Es el miedo a hablar en público.
pero no solamente se aplica a la oratoria o lo que tú quieras, o sea, es en general. Hasta pedirle la hora a una persona que no conoces genera pánico. Y eso es algo que yo me he dado cuenta que muchas personas relatan, es que no sé cómo puede llegar X persona y hablarle a otra y entablar una conversación o preguntarle cualquier cosa. Es un miedo real que tienen muchas personas. E incluso, por ejemplo, aquí te tengo la estadística. El 77% de las personas, o sea, a nivel mundial, según esto, pues sufren de este miedo. O sea, realmente es muy raro que una persona sea tan extrovertida de nacimiento como para llegar a hablar con cualquier persona o generar una conversación de cualquier parte. Oye, está bueno, ¿eh? Ajá. Oye, pero a este comienzo te refieres a cuando una persona entabla con otra... Sí, o sea, comenzar una conversación, comenzar a hablar en público en general, es bastante complicado. Incluso se dice que esta acción, esta actividad de hablar con cualquier persona o dar un seminario o una explicación, incluso una exposición en la escuela, llega a atormentar a las personas muy, muy cañón. Y esto se debe a que genera esta parte como de miedo en el cerebro, como que te sientes muy expuesto porque todos te prestan atención. O sea, sí tiene su razón evolutiva, biológica, de que exista, pero al mismo tiempo creo que es parte de los comienzos que nos da miedo intentar socializar de manera muy consciente. Sí, y por ejemplo, retomando lo de la universidad, cuando... Obviamente, bueno, durante todas estas etapas, pues conoces a personas, ¿no? Sí. Conoces a tus amigos, que no sabes qué van a ser tus amigos, pero más en la universidad, por ejemplo, yo en lo personal, yo cuando entré a la universidad, porque veníamos de la pandemia. Cierto. Veníamos de la pandemia y pues yo creo que uno se acostumbró mucho a estar solo, pues imagínate, estar encerrado todo el día. Y no sé si fue ese miedo, pero fue así de que, ok, pues ya lo he hecho antes, o sea, ya llevo de primaria, secundaria, prepa, para hacer nuevos amigos. Pero sí llegó ese de que, ¿y qué digo, no? Porque, o sea, ya no tenía esa interactividad con las personas. Sí. Y si fuese ese comienzo de que, ¿y ahora cómo le hago, no? ¿Cómo empiezo a hablar otra vez con las personas? Sí, que fue el comienzo como de esta nueva normalidad, ¿no? Fue un momento muy extraño en general, porque sí pasaba mucho eso de que tú querías, por ejemplo, recuerdo mucho que tenía compañeros que yo sabía que teníamos gustos similares por las clases en línea, lo que sea, había un póster, algo, lo que sea. Y yo sabía como que, seguramente le gustaría hablar de esto, pero muchas veces cuando intenté entablar una plática, era muy difícil, porque las personas durante ese proceso como que se cerraron mucho. Sí, se cerraron. Y de repente, yo creo que los grupos grandes que me tocaron en la preparatoria en ese entonces, o sea, de grupos de amigos, era de 3. O sea, de verdad fue algo muy, muy extraño. Sí, por ejemplo, del comienzo de los amigos, de que luego, ya cuando tienes a tu amigo, empieza otra vez ese comienzo de, ¿y ahora de qué hablo, no? Porque, por ejemplo, en la universidad, yo cuando los conocí, sí fue así de, ¿y luego qué hablo con ellos? O cómo entablo esta conversación con ustedes, porque a lo mejor digo, si no les gusta lo que digo o así. O tu forma de ser o algo. Entra ese miedo, ¿no? Sí, y por ejemplo, también siento que otro comienzo podría ser no solamente con las relaciones de amistad, sino también cuando intentas tener una relación en pareja o incluso una relación profesional, también se puede llegar a decir. Todos esos comienzos son bastante estresantes en general porque siento que importa mucho el primer acercamiento y creo que se le da tanto peso que he visto gente que se pone en ataques de nerviosismo o, por ejemplo, pasan cosas de sudoración excesiva, les duele el estómago, cosas por el estilo. Y bueno, también son comienzos bastante difíciles porque, o sea, ni siquiera es solo porque sea el comienzo, sino porque tú estás decidiendo tomar un primer paso y pues ya estás tomando la decisión. Sí. De las relaciones, cuando conoces a otra persona o quieres que sea tu novia, sí entra otra vez ese miedo de, pero ahora, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué tengo que hacer para ya no tener ese miedo a hablarle a esa persona? Y entonces ahí recurres a tu mente así de que, ok, ya lo he hecho, a ver, tranquilo, ya lo he hecho, pero aún así entran otra vez esos pensamientos de, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuándo la voy a ver? O hasta para comenzar una conversación en línea, mensaje, por mensaje también es así de, ¿y si doy el primer paso? ¿Y si no me contesta? ¿Y si algo más pasa? Sí, exactamente. O sea, entran muchos miedos que pues, a cualquiera le pasa, ¿no? Cualquiera le puede pasar.
Sí, pero también una parte de, creo que más que miedo al comienzo, porque me he dado cuenta de que dar primeros pasos, si bien da mucho temor, sí genera nerviosismo, o sea, También, es lo menor de todo, o sea, sí. también da miedo de qué pasa si va bien y qué Ajá. pasa si va mal, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. por un lado es el rechazo, pero también si salen bien todas las cosas, tienes que seguir como, o sea, en este caso poniéndolo en contexto de la relación, pues tienes que seguir como manteniéndote y poniendo atención y cosas Sí, sí. así por el estilo. Es lo mismo que pasa con los trabajos, ¿no? Cuando ya Ajá. empiezas con tu vida laboral, es igual de que, ok, ya tengo un jefe y ya Ajá. tengo que comenzar a ahorrar, A distribuir mis sí, sí, gastos, sí, sí. así. Y también, por ejemplo, estaba pensando en cosas que cuesta mantener, pero iniciar, de cierto modo, creo que es complicado también, pero los hábitos. Los Sí. hábitos en Ok. general. ¿Sabías que se dice mucho esto de 21 días para un hábito? Ah, sí. Pero de hecho, o sea, estuve leyendo más sobre el tema Ujú, y es una creencia que se tiene por algunos seminaristas y así, ujú. pero incluso llegan a otro número muchas personas, que es 66. 66 días haciendo algo te pueden generar un hábito. Y yo creo que eso es un poco más creíble porque ya estás Ujú. pasando más del mes, ya Sí. te estás adaptando mucho a generar ese hábito conscientemente, pero también comenzarlos es muy difícil. Sí, sí, de los de 21 días de lo que decías es imposible que el cuerpo humano de esa rutina que llevabas antes y que dices, va, en este mes por 21 días voy a hacer cosas diferentes, es imposible porque puedes recaer en la En rutina otras que tenías. prácticas, sí, Sí, sí. sí, exactamente. Y también se tiene esta creencia de que, o sea, es que es muy raro, ¿sabes? Porque, digamos, el ejercicio. Ah, El ejercicio es un hábito que te va a hacer mucho beneficio a corto, mediano y largo plazo, largo al, plazo. a lo largo de tu vida. Sí. Pero también, si lo piensas de ese modo, ¿por qué no todas las personas lo hacen? O sea, y tal vez puedes decir disposición de tiempo y de muchas otras cosas. Sí, sí. Pero también es como, hay personas que también toman este hábito y dicen, ok, lo voy a comenzar, pero lo voy a adaptar a mí. Ujú. Y entonces creo que sería la mejor manera de tener nuevos hábitos. No pensar en el hábito como un ideal, Ujú. sino de adaptarlo a tu propia vida. Sí. Y yo creo que siempre es mejor comenzar a hacer algo que no hacer Sí, nada. claro, y de ahí obtener tus beneficios, ¿no? Porque dices, ok, me voy a meter al gym. Que Ajá. para entrar al gym tienes que tener mucha disciplina. Que también es un comienzo difícil. Sí, ¿eh? sí, para todos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el gym tienes que tener mucha disciplina para seguir tus rutinas, para cada día que entras, hacerlo otra vez, hacerlo otra vez. Y es ahí donde la gente dice, pero, o a veces se desanima porque no ven los resultados. Sí, Pero es que el comienzo es parte de un proceso. sí. O sea, comienzas, va, pero tienes que seguir porque si no lo haces, pues no. Si no, no se ven las ganancias. Y recuerden que al mes no se ve casi nada. Pero sí, es muy difícil. Y además, yo recuerdo mucho en el tema de, por ejemplo, el gimnasio. Y yo creo que se pueden aplicar a otras situaciones que ya ustedes sabrán. No sabía cómo se hacían las cosas. Entonces era como, ok, ya pagaste tu membresía, lo que sea, te pasas. Y es como, bueno, ¿y cómo se usa esto? ¿Cómo Sí, se sí. ocupa el otro aparato, no? Y tal vez puedes ver cómo lo hacen las otras personas. Pero si la otra persona también lo está haciendo mal, Sí, sí. o sea, Es buen punto de que tocas de que no saben hacer las cosas. Yo creo que también es otro miedo de que, por ejemplo, nosotros, de Ajá. que fue Si el lo hago podcast, mal. ¿no? No, el Ajá. podcast. No, que dijimos, ok, vamos a hacerlo. Pero ¿cómo no? Ajá, sí, tomamos la decisión Ajá. y de ahí nos Sí, fuimos. porque Ajá. veníamos pues de nuestra carrera se trata de eso, pero o sea, fue así de, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo grabamos? ¿Qué temas vamos a decir? Y eso. Pero durante todo este proceso de lo que hicimos con el podcast, pues fuimos detallando algunas cosas Sí. que dijimos, va, nos gusta esto, Esto no quitamos tanto, esto. Sí, podemos sí, sí. quitar esto. Sí. Y también creo que es tomar referencias. Ya saben, apliquen esto a su contexto porque nosotros hablamos del podcast, Sí. pero puede ser incluso, como comentábamos, en cuando vas a comenzar a tomar clases de algo, a aprender cualquier cosa, o incluso proyectos, si ustedes son artistas o algo por el estilo, o incluso emprendimientos también. Ah, claro, Un emprendimiento es un comienzo muy, muy complicado. Sí, sí. Y hablando justamente de eso, estaba pensando en muchas personas le tienen miedo, pero a los comienzos tardíos. O sea, por ejemplo, una persona de, no sé, 40, 50 años le da más miedo o más ansiedad
querer entrar a, no sé, clases de cocina, clases de guitarra, clases de canto, porque sienten que como que ese tren ya pasó. Eso es algo muy, muy común. Sí, no, por supuesto. Y hay investigaciones que han dicho que la de los 40 a los 50 años quieren empezar un nuevo proyecto, pero entra ese miedo de que, pero ¿cómo lo hago si ya mi tiempo ya pasó? O sea, creo que piensan así de, voy a perder mi tiempo, mejor me dedico a otras cosas que yo pueda hacer. O sea, que depende de su contexto, ¿no? De que como ya tengo hijos, me voy a ir a... Ya no puedo hacer esto. Ajá, sí. Sí, o sea, y creo que también es parte de como cuidar la individualidad hasta cierto punto. Incluso si ustedes son mayores de edad, cualquier edad, mejor dicho, ni siquiera debería separarse como por jóvenes o adultos o como quieras. Sí. A cualquier edad es bueno seguir aprendiendo cosas, entrar a clases de cualquier cosa que te interese, o incluso si no son clases, aprender directamente en internet. Mientras te siga interesando, es claro que te puedes adaptar, porque incluso está esta parte de justo la anoté porque se me hizo muy interesante. La neuroplasticidad, que es justamente eso de querer seguir alimentando el cerebro con conocimientos, y eso a largo plazo te va a seguir beneficiando. O sea, vas a tener menos enfermedades mentales cuando tengas 80 años. Eso es algo que es un beneficio muy a largo plazo. Sí, y hablando de eso, por ejemplo, ¿cuál es tu comienzo que dijiste, ay, le tengo que echar ganas para... Un comienzo difícil? Sí. Ay, de manera más personal, yo creo que un comienzo difícil, bueno, más reciente que yo me acuerde, es, por ejemplo, cuando hicimos el cortometraje. Ese fue un comienzo difícil porque realmente lo hicimos totalmente sin... O sea, solo lo hicimos tú y yo así de una noche, una idea. Y realmente no teníamos una base, ni siquiera teníamos una base fílmica de cómo se deben grabar las cosas. Solo teníamos las cámaras. O sea, incluso si escuchan el audio del cineminuto y del cortometraje, no es profesional en lo absoluto. Sí. No, pero, sí, concuerdo contigo de que... Pero es que fue eso, o sea, rompimos ese miedo de que, vamos a comenzarlo desde cero, porque en esos tiempos no saben ni qué onda con los guiones, ni cómo acomodar la cámara, el audio, las luces. Y sí fue ese, chinga, pero lo hicimos bien, o sea, investigamos, hicimos prueba y error de qué quitamos, qué dejamos. Y sí, creo para ti eso fue lo... Yo siento que de los más recientes fue un comienzo bastante difícil porque creo que incluso no lo íbamos a hacer, si recuerdas. Porque una parte muy importante fue la disponibilidad, sí, pero esta parte de la decisión, nosotros querer hacerlo y no solo pensarlo, idearlo, porque eso también, llevar las ideas que se tienen a lo material o las actividades como materializarlo, pues, es una parte muy complicada también, porque no solo es pensar en, voy a poner un negocio, voy a hacer este proyecto, sino también es prepararlo, aprender de él, hacerlo aún mejor, y si es algo económico, por ejemplo, pues también es como irse innovando poco a poco para querer, en este caso serían más clientes, puede traspolarse a cualquier tema que tú quieras. Sí, o sea, nos referimos al comienzo de cualquier cosa, porque hasta ahorita para iniciar el podcast fue un comienzo. O sea, para hacer cualquier actividad en la vida diaria necesitamos un comienzo. Pero algunas personas le tienen miedo a ese comienzo. Sí, y también una forma que leí como de afrontar este miedo al comienzo es hay muchas formas, lo pueden buscar incluso, pero dos que más me llamaron la atención es una para obtener un hábito, que es obligarte a hacer las cosas, pero por solo 5 minutos. Entonces, una vez, por ejemplo, no sé, quieres tener el hábito de la lectura, y entonces todos los días oblígate a leer 5 minutos. Y entonces con ese adiestramiento propio, por así decirlo, comienzas a tener ese hábito poco a poco, incluso si te gusta, pero lo que no te genera un tema es como el gusto de sentarte y leer. Puedes adaptarlo, te digo, a audiolibros, a videos representativos. Pero el punto es como, te digo, volver las cosas propias. Y de ese modo es mucho más fácil comenzar a hacer todo lo demás. Sí. Esto de hacer las cosas propias, sí, por ejemplo, yo de lo personal, de lo mío, mi comienzo fue cuando inició la pandemia. Cuando inició la pandemia sí fue así de, estoy con mi familia, nos resguardamos porque ni siquiera podíamos salir,
pero después, ¿qué fue esa mentalidad que dije, ok, estamos en una pandemia, mi primera pandemia? Sí. Mi primera pandemia. Mi primera pandemia. Esperemos que sea la última. Ajá. Y sí fue así de que, ok, cada día voy a levantarme con esa mentalidad, pero a veces sí se volvía algo difícil porque a lo mejor necesitamos la interactividad con otras personas, o sea, estaba tu familia, pero que a veces extrañabas lo que hacías antes, ¿no? Ajá. Y para mí eso sí fue un comienzo que dije, ay, yo creo que no la armo, maestro, no la armo. Sí. Pero poco a poco, como dices, lo hice mío, ¿no? O sea, sí fue así de, ok, voy a hacer esta rutina. Me puse a ver muchos videos de la carrera de la comunicación porque es lo que me quería dedicar. Sí, para entender. Me puse a estudiar otras cosas porque venía de la carrera de gastronomía. Me puse a investigar sobre eso. También intenté hacer ejercicio, pero pues por la disciplina, como te digo, Sí. o porque luego sí me daba flojera, lo admito. Sí. Lo fui dejando, pero me enfoqué en otras cosas que fue de leer, ver algunos videos, algunos podcasts, Sí. porque yo dije, ok, yo quiero armar un podcast Desde aquel entonces, sí. Yo quería armar un podcast, pero sí, poco a poco fui armando mis propias cosas y dije, ok, pero cada cosa que yo decía es un comienzo, o sea, Sí. necesito este comienzo y necesito esa mentalidad para hacerlo. Sí, incluso es curioso cómo lo mencionas, porque si lo piensas bien, la pandemia fue una época de comienzos totalmente. Sí, para todos. Sí, o sea, tanto así en la salud, Sí. o sea, de quererse cuidar de inicio, pero también fue cuando me di cuenta de que surgieron muchos artistas emergentes, surgieron muchos podcasts, surgieron también muchos como streamers, también podría decirse, sí. pero, o sea, creadores de contenido, muchísimos, porque se creó esta percepción mucho más abierta del internet, o sea, personas que no estaban ocupando redes sociales como TikTok o Instagram o así, con el tiempo fueron como diciendo, ok, hay contenido que seguramente me puede llegar a gustar, o incluso por curiosidad la probaron, y hasta el día de hoy siguen consumiendo o utilizando la aplicación. Sí, y por ejemplo, los streamers o los artistas emergentes que fueron en su época tuvieron ese comienzo. Sí. Dijeron, ok, para yo salir de esa burbuja Sí, vieron la oportunidad. Ajá, sí, Ajá. sí. O sea, la tomaron y ahí están los resultados. Algunos sí tuvieron ese impacto y otros no. Pero los que no pudieron ya rompieron ese miedo y lo hicieron. Sí. Y a lo mejor todavía tratan de seguir con ese proyecto. Sí, incluso hubo artistas, y estoy casi seguro de que se les vendrá a la mente uno de los miles de casos que hubo durante la pandemia, o incluso un poquito después. Me acuerdo que fue un periodo bastante extraño. Hubo casos que solo fueron virales o famosos, por así decirlo, un mes, 2 semanas, algo, o sea, fue muy breve, muy breve. Incluso puede verse esto desde el tema de la viralización. Pero también hay artistas, yo creo que como un 20% de todos los que fueron un boom en algún momento, que sí se llegaron a mantener mucho tiempo, incluso hasta la actualidad, o incluso hasta hace 2 años. O sea, yo vi que empezaron a caer muchos de los proyectos que habían surgido en pandemia, incluso. Y hablando igual de la pandemia, yo creo que también fue un comienzo cuando pues ya empezaron a regresar, ¿no? Cuando dijeron, va, chavos, bueno, el mundo, le dijeron mundo, ya hay vacuna, ya no hay tantos casos de COVID, así que ya pueden comenzar otra vez con la sus nueva vidas, modernidad, otra vez con ¿no? sus vidas, o sea, Sí. retomar sus vidas que ya tenían. Y durante este proceso igual fue así de perder a familiares. O sea, tú te imaginas a personas que perdieron a sus familiares por la enfermedad. Sí. O sea, ¿sabes lo que significa ese comienzo de que a lo mejor ya no está mi abuelita, ya no está mi primo, mi hermana, mi papá? Sí, no puedes recuperar tu Sí, vida sí, anterior. O sea, pero te digo, o sea, a partir de eso de que, ok, ya lo tengo que hacer, pero a mi manera, ya tengo otro comienzo, o sea, ya cambiaron las ideas, ya tengo otra ideología, ya voy a regresar a mis trabajos, o cambiar de trabajo, porque a lo mejor durante esta pandemia mucha gente se dio cuenta así de que, oye, pues yo creo que lo que estaba haciendo, pues lo estaba haciendo mal, a lo mejor soy bueno en esto y no soy bueno en Sí, se en lo comenzó que a estoy haciendo. reinventar las personas en general. Pero es lo bueno del comienzo, o sea, que también te puedes reinventar, también puedes empezar algo nuevo. Se puede volver a comenzar, Sí, si lo quieren ver de ese modo.
Incluso, ahora que mencionas todo esto y un poco para ir cerrando, tenemos planeado de que los podcasts duren media hora más o menos, así que esta parte de que no hay cambio que no traiga consigo un bien, o como conozcan la frase, de que todos los cambios son buenos. Algo así dicen las personas más o menos. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿De que todos los cambios son buenos? No, porque tal vez las cosas que hacías por intentar comenzar las dejas. Un ejemplo claro puede ser el ejercicio. Sí, ajá. O sea, que hagas espacio para cosas nuevas y las que estabas haciendo las dejas. Sí, porque eso, a lo mejor te diste cuenta de que, ok, sí, el gym me puede ayudar, el ejercicio me puede ayudar, pero me puedo enfocar más en mi trabajo, o sea, cómo puedo ganar más dinero, ¿no? Y depende de lo que dejaste, acá depende de qué te pesa más. Sí. Es que, por ejemplo, hablando de los comienzos, pues al final de cuentas, si lo vemos de este modo, con todos los ejemplos que hemos dicho, un comienzo, pues termina siendo un cambio. Sí. Un cambio personal, laboral, social, como lo quieras ver. Emocional. Sí, o sea, cualquier comienzo, cualquier iniciativa que ustedes tengan en algún momento, recuerden que va a terminar cambiando muchos aspectos de su vida, no solamente el de esa actividad. Sí, y pues esto puede ser bueno o malo. Sí, como te digo, Charlie, es un proceso. O sea, no solamente es comenzar, sino es mantenerse en tu proyecto que tienes. Sí. Y además, creo que el comienzo no sirve de mucho si no estás pensando en metas u objetivos asegurados. Eso sí. No te diría que un final de algo, porque sería bastante complicado si ya estás, desde el inicio, si estás pensando en terminar algo, pues creo que no funcionaría muy bien. Pero sí, pensar en cómo puede ir evolucionando algo y tener objetivos es algo que puede ayudar y hace más fácil incluso comenzar. Sí, y yo creo que por eso mucha gente cuando quiere hacer un negocio o algo, planean como así de que, ok, esto va diseñado para esto para acá y así. Sí. Y gracias a esa estructura que tienen, les ayudan a comenzar con lo que van a hacer. Y no piensan así de que, ay, y si voy a la quiebra, porque hice esto, no, pues ya estamos bien mal. Sí, o sea, no puedes tener esta negatividad al comienzo, sino creo que el momento del comienzo debería ser algo más, que tal vez sí persigas un ideal, pero que ese ideal se vaya modificando con lo que vayas aprendiendo, claramente. Sí. Y que solamente no se fijen en eso, sino que también cuando ya tienes algo planeado, pero aparece otra cosa y dices, no, pues mejor de aquí, ¿no? Sí. O también mucha gente dice, no, pues es que si lo planeo, pues ya tengo mi vida resuelta. No, hermano. No, tu plan nunca va a salir. Tu plan nunca va a salir como lo estás haciendo. ¿Qué tal si te pasa algo a ti o a tu familia y tienes que cambiar ese plan? Sí. Sí, pero bueno, para concluir un poco, pues ya tienen todo esto de las situaciones que estuvimos platicando y creo que finalmente podemos decir que sí, los comienzos son una parte central de nuestra vida. Sí. Sin comienzos no podemos estarnos reformulando, modernizándonos, tratando de ser mejores personas, porque al final de cuentas todo se reduce a eso, un comienzo. Sí, la evolución, ¿no? O sea, es que está muy largo el tema, pero también puede ser desde el comienzo del universo, del mundo. Todo tiene un comienzo. Es que todo tiene un comienzo, o sea, una persona le puede decir, no, pues es que yo hice eso, pero con un comienzo. O sea, lo importante es el comienzo, perder ese miedo a hacer las cosas que te gustan. Sí, y bueno, creo que los podemos invitar a que todos ustedes piensen en, seguramente tienen un proyecto, una idea o simplemente un hobby que han dejado y quieren retomar o que quieren comenzar a aprender algo. Les diríamos que lo investiguen si quieren. Que lo hagan. ¿Qué necesitan para comenzar? Y lo hagan. Así y va a ser que no lo vean fácil. Así de que, es que va a ser muy difícil. No, hermano. No, porque si empiezas con esa mentalidad no se va a poder. Sí. No lo echen en saco roto y recuerden, pueden buscar, incluso íbamos a hablar un poco de eso, pero el tiempo nos come, de artistas que comenzaron con nada, básicamente, claro. Y pues vean hasta dónde han llegado. Seguramente un artista que ustedes conocen y les gusta le pasó algo así. Uh-huh. Y pues creo que son ejemplos claros de un comienzo. Un comienzo, sí. Pero todo eso no hubiera pasado si no comenzaran y decidieran, es lo importante, la decisión. Sí, la decisión. De comenzar a tomar las riendas de eso que tanto quieren hacer. Pues Charlie, con eso nos despedimos. Con este tema, gracias por habernos visto. Por habernos visto. Suscríbanse, comenten de acuerdo a lo que piensen. Y vamos a dejar ahora sí nuestras redes sociales para que nos sigan. Ahora sí. Chequen la descripción, las descripciones están mejor hechas ahora. Y pues nada, nos veremos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Y gracias. Hasta luego.